Tenemos el placer de contar con la presencia de José Pérez. José Pérez es el fundador de JPG. Es una empresa que se dedica al asesoramiento fiscal y contable de empresas. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Gracias. Gracias por estar aquí. Te quería preguntar, porque vamos a tener una conversación, para ayudar a todos los inversores extranjeros que quieran invertir en Estados Unidos, ¿cuán fácil es, cómo podemos facilitar los trámites de compra de sociedades, etc.? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer: ¿qué hacéis vosotros desde JP Global para ayudar a ese inversor a poder invertir en Estados Unidos? Claro, Pepe, gracias. A ver, nosotros vamos con el cliente de la mano desde el comienzo. Desde el comienzo me refiero cuando el cliente ya ha tomado la decisión de invertir cierto patrimonio acá en Estados Unidos, sin importar qué estado. Y ahí en ese momento nosotros comenzamos el trabajo nuestro asesorándolos a cómo realizar, primero que nada, esa figura jurídica que ellos van a usar para hacer estas inversiones. Nunca se recomienda hacerlo a título personal por distintos motivos. Ahorita lo mencionaron algunos de ellos. Pero nos sentamos con ellos y les explicamos las ventajas y desventajas que hay para que puedan hacer esas inversiones de manera segura y de manera eficiente para que puedan generar más beneficio económico en corto y largo plazo. Perdón un momento, hablando de sociedades, lo digo para ir tratando los temas que mencionas, que son muy interesantes. Has dicho que no recomiendas a título personal, sino crear una sociedad. ¿Qué tipo de sociedades existen en Estados Unidos para un extranjero? A ver, Pepe, hay varios tipos de sociedades, pero los principales son dos tipos. Una es la LLC, que significa Limited Liability Company, y la otra son las corporaciones. Las LLC son entidades que tributan a manera personal, es decir, los socios de estas compañías tienen que hacer una declaración personal acá e incluir los ingresos que pueda tener la LLC acá en el país. Mientras que la corporación es una entidad un poco más independiente, no obliga a los socios a hacer declaraciones a título personal, al menos que ellos se hagan pagos como dividendos, que muchas veces no es el caso en el tema de bienes raíces, porque no es una operación comercial como otra, es más de renta pasiva. Y entonces funciona de manera independiente, ¿no? Esa es la principal diferencia entre ambas. Los tiempos para que estén listas es el mismo. Nosotros, por ejemplo, acá en Florida, podemos tener la empresa lista entre 5 y 7 días hábiles, en un tiempo relativamente rápido. Sí, a veces nos cuesta convencer al cliente porque sabemos que en otros países es un proceso un poquito burocrático y largo y costoso. Acá el país, gracias a Dios, nos ha proporcionado herramientas para hacerlo de manera mucho más rápida. Se has dicho tiempo, una semana, más o menos, y coste aproximado. Costo aproximado puede oscilar entre 750 hasta 1500, dependiendo del estado donde vayamos a registrar la empresa y si quieren hacerlo de manera expedita o no. Eso puede ser que cambie un poquito el costo, pero estaría entre 150 y $1,000 generalmente el costo de la sociedad. ¿La sociedad puede ser unipersonal o tiene que ser varios socios? Sí. Puede ser unipersonal o varios socios. Ahora, dependiendo de cada caso, porque siempre me preguntan, ¿pero cuál es el caso que más nos recomienda? Entonces nosotros en ese caso lo que decimos es depende de cada cliente. Estudiamos cada perfil de manera única, aun cuando vengan del mismo país. Nos gusta ver cómo es el proyecto de inversión de ellos, porque a veces les funciona mejor una LLC o a veces una corporación, o a veces dos, o sea, porque hay clientes que deciden invertir de una manera un poquito más compleja, donde hay varias propiedades, en un grupo societario distinto. Entonces todo varía y nos gusta hacerlo caso por caso. Un ejemplo, un inversor que compra una propiedad en Miami, crea la sociedad por acá.
pongamos en el LLC, crea la sociedad y renta este apartamento porque lo que quiere es sacarle una rentabilidad. ¿Los ingresos de la renta dónde van? Ok, O sea, ¿cómo funciona el LLC? sí. En ese caso, a ver, una vez que esté la LLC lista, siempre recomendamos a que abran una cuenta bancaria. Nosotros también apoyamos a los clientes que puedan abrir la cuenta de la LLC para que a través de esta cuenta se maneje toda la actividad de esa inversión. Vale. Me refiero a todo lo que esté relacionado con la propiedad renta, como los gastos que puedan existir, costos, todo lo que esté asociado de manera directa o indirecta a tener esa propiedad. Después, a ver, acá generalmente hacemos año calendario, es decir, que al cierre del año, diciembre 31, toda la actividad que haya tenido esa compañía, tenemos que conciliarla para el siguiente año, preparar una declaración de impuestos sobre la renta y presentarla al Departamento de Hacienda para cumplir con esa norma. Vale. Ahora, los impuestos van a depender de qué valor sea. Si, por ejemplo, unipersonal, esa persona le va a tocar declarar como individuo. Acá en el país, el impuesto personal va desde un 10% hasta un 27%. Es una tabla progresiva que a medida que la renta o el ingreso neto sea mayor, el porcentaje va subiendo. Eso se puede conseguir en cualquier lugar, en cualquier buscador. Te metes como Tax Bracket del 2024 y ahí salen muchas imágenes de cómo es esa tabla progresiva. Eso es en el caso que sea una LLC. Si es una corporación, las corporaciones pagan un monto fijo del 21% de ganancias líquidas. Una vez más, ya considerando todos los gastos, costos que apliquen para ese negocio. Muy bien, pues cualquier duda que tengáis, si queréis invertir en Estados Unidos, podéis contar con JP Global a través de José Pérez. Os pueden asesorar en crear las sociedades, en administrar las sociedades, en presentar los impuestos, asesor fiscal, asesor contable y me consta el mejor. Por tanto, os recomiendo que os pongáis en contacto con José Pérez. Gracias, Pepe. No, gracias. Es importante, Pepe, antes de irnos, que tus clientes sepan que esto es un proceso que se puede hacer de manera remota. Es decir, la persona no tiene por qué estar presente acá para llevar a cabo este proceso. De hecho, lo hacemos mucho con clientes que ellos antes de llegar acá al país, nosotros adelantamos ese proceso de tener la empresa lista, de tal manera que cuando vengan ya tengan todo listo y de esa manera no perder tiempo en esa semana que se puede tardar para estar lista la compañía. ¿Y se podría incluso llegar a firmar toda la distancia o hay que en algún momento hay que llegar a Estados Unidos? Sí, sé que a veces cuesta digerirlo un poco porque entendemos, trabajamos con clientes en más de 25 países y entendemos que muchos países es un proceso que necesita que esa persona esté ahí y a veces no se puede ser extranjero. Vale. Acá se puede hacer todo de manera remota. Cuando digo todo me refiero a la creación de la empresa, abrir la cuenta bancaria, el firmar un contrato de compra de una propiedad e inclusive hacer la venta, pues, o sea, manejarla y después hacer la venta. O sea, todo el proceso completo se puede hacer sin que la persona ponga un pie acá en el país. Wow. Sé que cuesta, a nosotros nos ha costado educar a muchos clientes porque entendemos que no es algo común, pero acá sí, se puede, el gobierno, el Departamento de Hacienda permite hacer eso, hay que hacerlo con expertos como nosotros para que se haga de una manera correcta, pero no es necesario que la persona hizo un pie acá. Otro tema importante que quería comentar de José, que os explicaras. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un inversor extranjero cuando quiere comprar una sociedad y crear una sociedad en Estados Unidos? Claro. Vale. El primer requisito es importante que tenga un pasaporte vigente. Me envíen una copia. No tiene por qué ser notariada ni apostillada, solo una copia. Todo se puede enviar por correo. Necesitan una dirección acá en el país. En caso que esa persona no tenga esa dirección, nosotros, la firma nuestra ofrece ese servicio también donde la persona le puede usar nuestro despacho como dirección de su empresa. Okay. Y después, requisitos muy básicos, nos tienen que enviar opciones del nombre
por lo menos 2 o 3 opciones de nombre de la empresa que quieren registrar. Para nosotros ver la disponibilidad y decirles cuáles están disponibles. Correo, si son más de 2 socios, el porcentaje de cada socio y su dirección allá en teléfono. Solo con eso ya podemos avanzar. Eso es súper sencillo. No hace falta notarios, ni escrituras, ni nada. Es súper sencillo. Otra pregunta que te quería hacer, José. ¿Cuál es la diferencia entre hacer la inversión desde una sociedad en Estados Unidos o una sociedad del país de origen del inversor? ¿Cuál podría ser esa ventaja de crear una sociedad? Claro, a ver, la primera yo creo que es la protección jurídica que le brinda tener una empresa acá a ese inversionista contra cualquier tipo de acción legal que pueda existir el día de mañana. Si existe esta empresa, esa propiedad está protegida en contra de cualquier acción legal que pueda existir. Entonces, blinda cualquier tipo de acción o persona que quiera tratar de interrumpir la operación de esa propiedad. Esa es una. 2, beneficio sucesoral. Dentro de esta empresa pueden haber 2 más socios, de los cuales pueden ser familiares, seres allegados, seres cercanos que puedan estar ahí. Y si el día de mañana llegase a faltar alguna persona, están las otras personas a cargo o responsables sobre la empresa y las propiedades o la propiedad. 3, contable y fiscalmente le brinda más beneficios a la empresa que a una persona extranjera, sea una empresa o una persona natural. Hay más beneficios contables que la empresa puede tomar acá. Eso se lo podemos explicar para el cliente con más calma. Y por último, hay una retención acá que se llama FIRPTA, y son las siglas de FIRPTA, que aplica al momento de la venta cuando el dueño de esa propiedad es una persona extranjera o una empresa extranjera. Esta retención es del 15% y la hacen al momento de la venta. 15% de valor de venta, o sea, un valor bien alto, y se puede evitar teniendo una empresa acá, debidamente registrada acá. No todas hacen a que eviten esa retención, pero muchas, nosotros hacemos, todas evitan esa posible retención. Por tanto, fiscalmente es más económico y jurídicamente es más seguro. Sí, total. Muy bien. ¿Y qué pasa si el inversor ha comprado una propiedad, un apartamento en Miami, por ejemplo, pasa 1 año, pasa 2 años, lo vende y quiere comprar otro apartamento, un poco superior, comprar un apartamento de 1 habitación y quiere comprar uno de 3 habitaciones? Bueno, esa persona tiene la opción de hacer lo que llamamos acá un cash out, o sea, de sacar su dinero y ya retirarse del negocio, o como hacen muchos, continúan reinvirtiendo. Acá hay una herramienta muy poderosa que se llama 1031 Exchange, que es un intercambio de propiedades. Es decir, tú vas a vender una propiedad y puedes reinvertir ese valor o un valor mayor en otra propiedad o otras propiedades similares. Y cumpliendo con esa regla y un periodo de 180 días, tú puedes diferir la ganancia de esa venta y no pagar impuestos al momento de la venta, y puedes continuar haciendo ese proceso por muchos años, siempre y cuando puedas seguir haciendo el mismo ejercicio de comprar una propiedad o propiedades de igual valor o mayor. O sea, que incentiva la reinversión. Total. Eso ha sido una herramienta que para muchos ha sido acá muy beneficiosa para crecer su patrimonio sin pagar impuestos. Suena como raro no pagar impuestos, pero es una ley que hace el Departamento de Hacienda un incentivo para que las personas continúen invirtiendo y continúe la bolita de nieve creciendo y su patrimonio creciendo. Pero bueno, sí. Pues ya sabes, además de seguro, invertir en Estados Unidos es rentable y a nivel de impuestos se difieren los impuestos hasta que vendamos la última propiedad. Hasta que decidas retirarte. Sí. ¿Qué coste tiene crear una LLC para el inversor extranjero y qué coste de mantenimiento tiene esa sociedad? Claro, mira,
el costo va a depender del estado donde vayan a hacer esa inversión o, por ende, registrar la empresa. Suponiendo que sea acá en Florida, los costos que manejamos están entre 750 y 850, según el tipo de empresa. Otro estado puede ser un poquito más, un poquito menos. Y los costos de mantenimiento, solamente hay que hacer dos cosas al año acá. Una es una declaración de impuestos sobre la renta, que es, como lo mencioné, una vez al año. No hace falta hacer ningún tipo de control mensual ni trimestral. Y lo otro es un costo que hay que pagarle al Estado, que es un costo fijo. Todas las empresas tienen que pagarlo y es un costo, acá en Florida, es $300. Ya incluye nuestros honorarios por hacer una gestión para que la empresa se mantenga activa por un año más. Entonces, solamente hay que cumplir con esos dos procesos. Entonces, ¿cuál sería el coste para el inversor? O sea, al final del año, ¿cuánto pagaría entre vuestros honorarios, los impuestos, más o menos? ¿Qué podríamos decir? Vale, si registrando la empresa, vamos a suponer que sea 750, después al siguiente año tiene que hacer una declaración de impuestos sobre la renta que puede andar en el orden de $650, $750. Y el costo que hablamos de manutención anual, que es de $300. O sea, anualmente estaría en el orden de $1,000 más o menos para mantener la empresa activa y hacer la declaración de impuestos. O sea, $80 al mes, más o menos. Si lo quieres dividir entre meses, más o menos, sí. Vale. Pero no hay que pagar nada mensual, que siempre nos preguntan eso, pero porque sé que les preocupa llevar una gestión de remota mensual, es una vez al año. Nos ven a nosotros o nos hablamos por correo una vez al año y ya. Perfecto. Sencillo, pero ves, muy fácil. ¿Y qué recomiendas? ¿Unipersonal o entrar con con dos o tres socios? Es decir, ¿qué es mejor? A ver, no, siempre con dos o más. Siempre no. Sí. O que la dueña sea quizás una sociedad, que lo hemos visto, española. Va bien. Eso también se puede manejar y ya ahí. Pero en esos casos manejamos la corporación, porque si fuese una LLC, pasan dos cosas. Va a obligar a esa entidad extranjera a hacer una declaración de impuesto personal, una declaración de impuesto acá, y la retención aplicaría al momento de la venta. Entonces, sí, a ver, está 2024, tax bracket. Sí, primero hasta 11.600, después hasta 47.22. A ver, estos valores siempre. Sí, 11.600. Vale, perfecto, pues cuando queráis. Y 22. Eso, entonces, ponen. Ya es el último, ¿eh? 12. Sí. Perfecto, listo. ¿Sí? Vale. Si es que los battery estamos ahora aquí. Vale. Muy bien, ¿empezamos? José, otro tema interesante a abordar, las LLCs. ¿Qué aconsejas que sean unipersonales o con uno o dos socios más o los que sean? Claro. ¿Qué aconsejarías tú? Siempre, independientemente de la figura jurídica que recomendemos, nos gusta que hayan dos o más clientes, dos o más socios, por muchos motivos. Uno, el motivo sucesoral, que eso ya lo sabemos, no depende de una sola persona. Y el otro es también para evitar ese impuesto, esa retención FIRPTA que hablamos, que cuando muchas LLC, cuando es un solo socio y es extranjero, puede ser que aplique esa retención también. Entonces, en ese sentido, siempre recomendamos que hayan dos o más personas. Y hablando de la estructura de ingresos y gastos, los ingresos serían las rentas que conseguiríamos de la inversión del real estate y los gastos, ¿qué gastos podemos imputar? Bueno, es muy importante esa pregunta que siempre nos hacen y va a depender solamente el impuesto que se pagan las sociedades acá de la ganancia neta, es decir, ya considerando todos los costos o gastos
directos o indirectos asociados a esa propiedad. Yendo al dinero que entra, muchas veces me preguntan que si el dinero que ellos fondean para la compra de estas propiedades es taxado. Y la respuesta es no. Eso es, nosotros contablemente reflejamos ese dinero, esos valores como un aporte de capital. Vale. Y acá el Departamento de Hacienda no te pecha por aportar capital en tu empresa. Ahora, con respecto a los gastos directos e indirectos, son muchos los que aplican. Desde todos los gastos como condominio, si tienes una hipoteca, los intereses que pagas por esa hipoteca, si esa persona tiene que viajar para acá, todos los costos de viaje. Hay una lista muy larga que podemos incluir nosotros para poder deducir, y eso también ya nos sentamos con el cliente y le damos esa lista y les explicamos qué aplica, qué no aplica, y es un tema donde ellos se dan cuenta que pueden deducir bastantes cosas y a la final pagar poco menos de lo que ellos estaban pensando inclusive. También hay algo importantísimo que se puede deducir acá, y es la depreciación. Acá, cuando uno renta un inmueble, tú puedes depreciar contablemente ese inmueble, y eso es un gasto que aun cuando no está saliendo de tu bolsillo, contablemente es un gasto que baja bastante la ganancia neta, la cual va a calcular el impuesto a pagar. ¿La depreciación de un inmueble en cuántos años se considera? 27 años y medio para inmuebles residenciales y 39 años para comerciales. De manera que si la inversión ha sido 1 millón, hay que dividir 1 millón entre 27, y esa es la depreciación. Es una fórmula similar. Es una fórmula que es un poquito acelerada. O sea, explicándolo de otra manera, los primeros años el valor que se va a ir depreciando es mayor. Entonces, muchas veces nos pasa, pero dice, oye, pero llevo 1 año o 2 años y no he pagado impuestos. ¿Cómo así? Entonces, bueno, nos toca explicarle que, bueno, contablemente podemos depreciar, esos valores en los primeros años son altos, y si incluimos todos los gastos que conlleva tener la propiedad de viaje y todo eso, a veces no da ganancia contablemente, pero sí en el bolsillo. Entonces, ya después, a medida que van pasando los años, lógicamente cambia. Y es bueno porque esas pérdidas que han tenido anteriormente también las podemos acumular para usarlas cuando haya ganancia. Eso también es importante, sí, saberlo. Entonces, ¿podemos hacer una estimación o tener una idea de cuál puede ser la banda de impuestos que vamos a pagar para un inversor que compra un apartamento de $1 millón? Una vez deducidos todos los gastos y sobre la ganancia neta, claro, más o menos qué impuestos podría pagar. Claro, a ver. 2 tipos de sociedades, están la LLC y las corporaciones. Las corporaciones es fijo el 21% sobre la ganancia neta. De acuerdo. Las LLCs, como la declaran los socios en una declaración personal, varía 10% para los primeros $11,600 de ganancia. Después sube al 20%, son hasta $47,000. Después va a 22, que es hasta $100,000 de ganancia. Y bueno, ahí va subiendo sucesivamente. Vale. Entonces, perdón, dije 20, es el 12, hasta 47 paga el 12% y después sube a 20. Entonces, es porcentajes relativamente bajos en comparación a lo que se paga en otros países. Totalmente. Por una actividad. Y yo creo que el principal atractivo para muchos inversionistas extranjeros, la tasa que pagan de impuestos y sobre lo que les toca pagar impuestos. Perfecto. Sí. Pues, José, muchísimas gracias. Nos has dado una información muy válida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y para cualquier cosa, pues ya sabéis, podéis contactar con José Pérez de JP Global. Gracias a ti, Pepe. Gracias.